La clase de hoy es la primera parte referente a la guía 3 de movimiento. En esta guía 3 de movimiento nos encontramos con el concepto pues, de qué es un movimiento, que en este caso es el cambio de posición que presentan los cuerpos respecto a un sistema de referencia en la unidad de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto están ustedes aquí, ¿cierto? Y ustedes se desean mover a este punto, o sea que este punto sería su punto de referencia. ¿Para qué? Para saber, ¿sí? Para saber cuál es la distancia o cuál es el cambio de posición que hay de este punto para llegar a este punto, ¿sí? Entonces, siempre nosotros en un movimiento vamos a tener en cuenta el cambio de posición. Para ello vamos a tener en cuenta, pues, dónde iniciamos el movimiento y dónde estamos terminando el movimiento. ¿Listo? Ese sería nuestro sistema de referencia. Bueno, por otro lado, en los sistemas de referencias, ¿sí? Nosotros, en este caso, para nuestro quehacer, nuestro vivir diario, nosotros estamos determinados por tres dimensiones, ¿cierto? Que en este caso las tres dimensiones son largo, ancho y alto, ¿cierto? Esas son las tres dimensiones que nosotros manejamos. En el plano cartesiano no le decimos ni largo, ni ancho y alto. Se le dice eje X, eje Y y eje Z. ¿Listo? Esas son las tres dimensiones en nuestro plano cartesiano. ¿Listo? Yo sé que ustedes ya manejan el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. El eje Z tal vez es la primera vez que ustedes lo escuchan, ¿sí? Pero ojo, no se vayan de pronto a preocupar que el profesor nos va a enseñar una nueva dimensión que nosotros no sabemos. No, solamente les estoy dando a conocer cuáles son las dimensiones que nosotros, que en el sistema de referencia, bueno, en el sistema de referencia en el que estamos situados, cuántas dimensiones hay, ¿cierto? Entonces no vamos a tener en cuenta mucho el valor de z, solamente en los ejemplos, ¿sí? En los ejemplos o ejercicios que hagamos, vamos a tener en cuenta solamente el eje X y el eje Y, que ustedes ya lo saben manejar, ¿listo? Para que de pronto no se asusten que les estoy dando a conocer el eje Z. Ahora, como yo sé que ustedes ya manejan el eje X, ¿sí? Ya sé que ustedes lo manejan. Cuando yo digo que en el eje X los valores van a la derecha, ¿estos valores serían positivos o negativos? Positivos. Bien. Y si yo digo que en el eje Y los valores van hacia la izquierda, ¿estos valores serían positivos o negativos? Negativos. Muy bien. En el eje Y ahora, situémonos en el eje vertical. Si yo digo que los valores van hacia arriba, ¿serían estos valores positivos o negativos? Positivos. Muy bien. ¿Y hacia abajo serían? Negativos. Muy bien. Ahora, en este eje Z que ustedes no han manejado, y este eje Z, pues que es diagonal al eje Y, hacia abajo, ¿cierto? En esta diagonal, los valores son positivos y en sentido contrario, los valores son negativos. ¿Listo? Pero no se preocupen por el eje Z, ¿vale? Solamente lo estoy dando a conocer como sistema de referencia y para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos trabajando en tres dimensiones, ¿no? Y este puntico que está aquí, vamos a llamarle punto P. Este punto P, ¿cuáles son las coordenadas? Pues las coordenadas son X1, Y1 y Z1. ¿Listo? Significa que este punto P está ubicado en las tres dimensiones. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora sí. Respecto a estas tres dimensiones que nosotros manejamos, que sería largo, ancho y alto, vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Un semáforo se toma como sistema de referencia para describir el movimiento de un auto, considerando que el semáforo se encuentra en reposo. Bueno, además de esto vamos a añadirle lo siguiente a este ejercicio. Supongamos que usted está aquí en este punto de referencia que es el semáforo, ¿cierto? Si dice que usted está en reposo, su velocidad, ¿cuánto sería su velocidad? ¿Sería igual a qué si usted está en reposo? A cero. Cero, muy bien. Cuando está en reposo, significa que no hay movimiento. O sea que está en estado de reposo, ¿cierto? Ahora, si el auto se está moviendo, supongamos que tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Y aquí está la flecha hacia donde se dirige el auto, que se dirige hacia dónde, ¿la derecha o la izquierda? La derecha. Muy bien.
Si tomando como referencia nosotros aquí que estamos al lado del semáforo, ¿cierto? Y la persona que está dentro del auto, cuando la persona está aquí dentro del auto, ¿sí? Tiene como sistema de referencia obviamente el auto. Si la persona va en el auto, ella siente que esta persona que está en reposo se aleja o se acerca. ¿Qué dicen Se ustedes? aleja, se Exactamente, se aleja. aleja, ¿cierto? La persona que va dentro del auto está sintiendo que la persona que está en reposo es la que se está alejando, pero no, ¿cierto? ¿Quién es la que se está alejando? ¿La persona que va en el auto o la persona que está en reposo? La que va en el auto. Pero todo, depende de acuerdo al sistema de referencia. Si tomamos como sistema de referencia la persona que está en reposo al lado del semáforo, ella está mirando que el auto se está alejando, ¿sí? Pero la persona que está en el auto, si toma como sistema de referencia el auto, ella piensa que la persona que está en el semáforo es la que se está alejando. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, cambiemos la dirección. Supongamos que ahora el automóvil no va a la derecha, sino va a la izquierda. Si tomamos como referencia a la persona que está aquí en el semáforo esperando, digamos, que pase su bus o esperando que pase alguien, la persona que está en el semáforo, ¿sí? ¿Cómo siente que la persona que viene en el auto se está alejando o se está acercando? Que se está acercando. Acercando, ¿cierto? ¿Sí? Y la persona que está en el auto, la persona que está en el auto, ¿cómo siente a la persona que está en el semáforo? ¿Que se está acercando o se está alejando? Acercando. Alejando. ¿Seguro? Miren la flecha hacia dónde va. Está acercando. No, se está acercando. Exactamente. acercando. Se está acercando. ¿Listo? O otro ejemplo muy claro de la vida cotidiana es cuando vamos en el bus o vamos en nuestro carro, ¿cierto? Nuestro vehículo. Nosotros sentimos que vamos en una dirección, ¿cierto? Puede ser cualquier dirección, norte, sur, este, oeste. Pero usted al momento de ir en esa dirección, mientras usted más acelera, aumenta su velocidad, usted siente que todos esos objetos se acercan a usted, ¿cierto? ¿Sí? Pero ojo, usted está sintiendo eso, pero en verdad el que se está moviendo es usted, ¿cierto? Usted es el que está cambiando de posición. Los objetos que se están moviendo, ¿cierto? En sentido contrario a su movimiento, esos objetos no se están moviendo, ¿no? Esos objetos están en reposo, ¿cierto? Pero nosotros los sentimos o los percibimos como si se estuvieran moviendo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a decir ahora que nuestra persona está en reposo y nuestro carro está en reposo, o sea que los dos están estáticos. Yéndonos a un sistema de referencia más grande, ¿cierto? Que este plano. Vámonos como sistema de referencia, vamos a tomar nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Porque nosotros estamos dentro del planeta. Tomando como referencia el planeta Tierra, ojo por favor la pregunta. Y si el vehículo está en reposo y la persona está en reposo, ¿ustedes qué dicen? ¿Que estos dos objetos estarían en movimiento o no estarían en movimiento? No están en movimiento. ¿Seguros? Pues, profe, ¿estarían No. en movimiento por la rotación de la Tierra? Exactamente, ¿listo? Aunque ellos no se estén moviendo, ¿cierto? Tomando como referencia ya la Tierra, ¿cierto? Que es donde estamos nosotros, ¿sí? Recuerden que nuestro planeta Tierra, en este caso, gira en torno a ¿quién? Al sol. Muy bien, y de una forma elíptica hace, ¿cierto? Perdón, de una forma elíptica hace su rotación, ¿sí? Entonces recuerden que el planeta Tierra tiene muchos movimientos, ¿cierto? Entre esos están la traslación y está la rotación. Recuerden que la rotación esa es de forma elíptica a través del Sol, ¿cierto? Alrededor del Sol. Y además de eso, ya está rotando en su mismo eje, ya está haciendo esto, ya. Haciendo esto, hasta que da toda la vuelta completa. ¿Listo? Ah, que nosotros nos quedamos quietos y no percibimos esta rotación, sí, sí, nosotros no alcanzamos a percibirla porque es demasiado, es mínima, ¿cierto? Nosotros no alcanzamos a percibir esta rotación ni tampoco el giro de la Tierra, ¿cierto? Sí, nosotros no alcanzamos a percibir esto, ¿sí? Pero está sucediendo, inclusive en este momento la Tierra se está moviendo y se está trasladando en torno al Sol, pero nosotros no somos capaces de percibir este tipo de movimientos porque es muy mínimo. ¿Listo?
Pero entonces si nos preguntan, tomando como referencia nuestro planeta, y si nosotros estamos en el reposo, ¿nos estamos moviendo? Sí nos estamos moviendo, ¿listo? ¿Por qué? Porque dentro del planeta que nosotros vivimos, este planeta tiene un movimiento, que sería, en este caso, traslación y rotación, ¿listo? Una pregunta súper sencilla. ¿Cuál es el periodo de rotación de la Tierra? ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta al Sol? 365 días. Muy bien. Alguien me respondió que 24 horas era la rotación. Ojo, por favor, 24 horas no es, ¿no? Entonces, son 365 días aproximadamente, ¿no? No es que sean exactos los 365. Son aproximadamente 365 días que son los días que trae un año, ¿sí? Como segundo concepto tenemos trayectoria. La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, ¿sí? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, usted está aquí en la escuela, digamos que está en la escuela, en el colegio, usted termina sus clases y usted se dirige, ¿cierto? Se dirige hasta su casa. La línea roja, en este caso, es la trayectoria que usted está tomando, ¿cierto? Para llegar ¿desde dónde? Para llegar desde la escuela hasta su casa, ¿listo? ¿Que usted puede tomar muchas trayectorias? Sí, claro, usted tomará muchas trayectorias. Podrá tomar la más cerca o la más lejana, ¿no? ¿Sí? Bueno. Considerando que la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser, hay dos tipos de movimiento, ¿verdad? De acuerdo a la trayectoria. El primer movimiento que puede ser es rectilíneo o el segundo movimiento puede ser curvilíneo, ¿listo? Entonces podemos tener esos dos tipos de movimiento. Sin mirar el concepto, ya podemos nosotros darnos una idea de qué tipo de movimiento es, ¿cierto? Si a usted le dijeran el movimiento es rectilíneo, ¿a qué creen que hace referencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué hace referencia cuando a mí me dicen que es recta. Horizontal. muy bien, que es una línea recta, ¿cierto? En este caso, pues la línea recta puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿no? O puede ser diagonal, pero sabemos que es una línea recta. Y por otro lado tenemos curvilíneo, que hace referencia a que el movimiento es curvo, ¿listo? El movimiento es curvo, por eso viene de curvilíneo, porque es curvo, ¿listo? Vamos a ver cada uno de estos movimientos. El primer movimiento, que es el rectilíneo, ya como ustedes habían dicho, su trayectoria describe una línea recta. Que esta línea recta pues puede ser horizontal, vertical o diagonal. ¿Listo? Para este caso, recuerden que nosotros hemos venido manejando los dos ejes, ¿cierto? El eje horizontal que hace referencia al eje X y el eje vertical que hace referencia al eje Y. Les pregunto, en este caso que la persona va hacia la derecha, ¿cierto? En la bicicleta, este movimiento iría a la derecha o a la izquierda. Este movimiento sería a la derecha o a la izquierda. Derecha. Derecho. Muy bien. Derecha. ¿Y sería positivo o negativo? Positivo. Positivo. Este balón que viene cayendo en el eje Y, que va hacia abajo, este movimiento sería positivo o negativo. Negativo. Ah, negativo. Y si el movimiento fuera hacia arriba, ¿sería positivo o negativo? Positivo. Muy bien, listo. Entonces, para nuestros ejercicios solamente vamos a manejar estos dos tipos, esas dos coordenadas, ¿listo? O estas dos dimensiones, el eje X y el eje Y, nada más. Bueno, siguiendo con los movimientos, tenemos el movimiento curvilíneo, que como habíamos dicho anteriormente, su trayectoria describe una curva, ¿sí? Entonces, el movimiento curvilíneo se subdivide en tres movimientos más. El primer movimiento es circular. Obviamente, como su nombre lo dice, su trayectoria es una circunferencia, ¿no? Circunferencia. En este caso, miren, quedaría de esta manera. De esta forma sería un movimiento circular, ¿no? Describe una circunferencia el movimiento. Por otro lado tenemos el movimiento elíptico. Entonces, ¿qué describe? Pues describe una elipse, ¿cierto? Que sería como una circunferencia, pero como ovalada, ¿cierto? Como achatada la circunferencia. Entonces, una elipse es el movimiento que ocurre cuando la Tierra está rotando referente al Sol, ¿no? Este sería un movimiento elíptico,
¿Listo? Eso es un movimiento elíptico. Y un movimiento parabólico, aquí se me olvidó cambiar el concepto, ¿no? Entonces aquí volví a escribir el concepto elíptico, pero el movimiento parabólico es el movimiento que realizan los proyectiles. Si se dan cuenta, miren, realizan el proyectil, este es un movimiento parabólico, donde llega al punto más alto, ¿sí? Que su velocidad es 0 y él vuelve a caer de nuevo, ¿listo? Recuerden siempre, la velocidad inicial, o sea, la velocidad con la que lanzan al objeto, es igual a la velocidad de caída, ¿sí? Un ejemplo más cotidiano de esto. Supongamos que usted tiene un esfero en la mano o un lápiz en la mano. Usted lo lanza con cierta velocidad hacia arriba, ¿cierto? Él llega al punto más alto, donde su velocidad es 0, y ¿él qué hace? ¿Él sigue volando o cae? Cae, profe. Cae, Ay, ¿cierto? A ver, les pregunto, la pregunta del millón. ¿Por qué el lápiz o el lapicero cae y no sale volando? ¿Por qué? ¿Debido a qué? la gravedad. La Exactamente. gravedad, profe. Cuando él llega al punto más alto, el que hace que vuelva a caer es el efecto de la gravedad que va en sentido contrario al movimiento. Recuerden que la gravedad va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si no hubiera gravedad, usted lanza el misil y él sale volando directo, ¿cierto? Porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre él y lo haga volver a caer, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿listo? La gravedad hace que el objeto vuelva a caer, ¿no? Que no salga disparado verticalmente hacia arriba, sino que vuelva a caer. ¿Y cuándo cae? Cuando su velocidad es 0. En el punto más alto, la velocidad en este caso, del misil o del proyectil es 0, ¿no? Y vuelve a caer. Recuerden, si usted lo envía con una velocidad de 100 kilómetros por hora, ese misil va a caer con la misma velocidad, con los mismos 100 kilómetros por hora. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y el tiempo de subida, si se demoró subir en 10 segundos, va a demorar 10 segundos en volver a caer. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Por otro lado, tenemos el concepto de posición. Entonces, la posición es el lugar que ocupa un cuerpo con respecto a un punto o sistema de referencia. La siguiente figura nos muestra el eje X como sistema de referencia, donde las unidades están dadas en metros. Entonces, tenemos aquí nuestro dibujo y nosotros vamos a encontrar cuál es la posición de cada dibujito. Ahora, teniendo en cuenta el eje X, ¿cierto? Que las unidades están dadas, ¿en qué unidades está el eje X? En metros. Pero, Metros, muy bien, metros, ¿no? Teniendo en cuenta las unidades que están en metros, vamos a mirar, a ver, ¿cuál es la posición del auto rojo si el 0 es el sistema de referencia? ¿En qué posición se encuentra? Inicial. ¿En reposo? No, no en reposo. O bueno, estaría en reposo porque está, ¿en qué posición se encuentra? Aquí dice, va, en 0 metros, ¿cierto? Ahora, esta persona, ¿en qué posición se encuentra respecto al punto de referencia que es el 0? En 15, profe. Muy bien, 15 metros. La palmera, ¿en qué posición se encuentra respecto al punto de 25. En 40. La 25 metros. profe. ¿Y el auto azul, en qué posición se encuentra respecto al punto de referencia? 40 metros. 40. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar la pregunta. A ver si micrófono abierto y está escuchando la televisión. Por favor, lo apagamos. Gracias. Ahora tenemos el punto de referencia, la persona. Aquí está el punto de referencia, ¿no? Donde está iniciando el movimiento. Si yo digo que la persona está ubicada en 15 metros y la palmera está en 25 metros, ¿no? En el sistema anterior, ¿cuál sería la posición de la palmera respecto a la persona? 10 metros. Muy bien, 10 metros, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de 15 a 25 hay una distancia de 10 metros. Entonces, ahora, ¿cuál sería la posición del auto respecto a la persona? ¿Cuál sería la posición? 50 metros. ¿50 metros seguros? No. 25 metros. 25 metros, ¿cierto? Porque de donde está la persona hay 15 metros y a donde está el auto son 40 metros. ¿Cuánto hay de 15 a 40? Pues 25 metros. ¿Listo? Cambiemos ahora el sistema de posición. Supongamos que el sistema de posición ahora está en la palmera. El auto azul, respecto a la palmera, ¿en qué posición se encuentra? 15. En 15 metros, muy bien, porque vea, de aquí hasta acá hay 5
y de aquí hasta aquí hay 10. O sea que estaría respecto a la palmera a 15 metros. ¿Sí se dan cuenta? O sea que todo depende del sistema de referencia. De qué posición estamos nosotros ubicados, ¿no? ¿Listo? Por otro lado, tenemos ahora el concepto de desplazamiento. O sea, delta de X. Estas abreviaciones, por favor, deben irla aprendiendo, ¿no? Cuando les digan hallar delta de X, usted dice, ¿pero qué será delta de X? Delta de X es desplazamiento. Es el cambio de posición de un objeto respecto a un sistema de referencia. Se representa a través de un segmento dirigido o flecha que une dos posiciones diferentes de su trayectoria. Bueno, entonces, esta es la ecuación para el desplazamiento. Delta de X es igual a posición final menos posición inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta las dos posiciones. Dónde inicia el movimiento y dónde termina el movimiento. Vamos a hacer un ejemplo para ver si lo entienden. Tal vez en la ecuación no lo entiendan. Haciendo un ejemplo lo entiendan. Supongamos que estamos aquí, ¿cierto? Aquí estamos en nuestra casa, nosotros aquí, bien relajaditos. Y nos piden que debemos ir al supermercado a comprar las cosas que hacen falta. ¿Listo? Entonces usted va desde su casa al supermercado. Digamos que hay 1 kilómetro de distancia, ¿cierto? Luego compra sus cosas, ¿sí? Y vuelve otra vez a su casa. Otra vez, pues recorre el kilómetro. Pregunto yo, ¿el desplazamiento es igual a qué? ¿Hay desplazamiento o no hay desplazamiento? Sí hay desplazamiento, profe. ¿Cuánto es el desplazamiento? 2 kilómetros, profe. 2 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí hay desplazamiento? Sí, profe, porque si va del mercado a la casa, ve de la casa al mercado y del mercado a la casa, si hay desplazamiento o no. Ojo, vea, vamos a mirar. El desplazamiento Profe, de no es quién desplazamiento porque no se desvía para ningún lado, sino que va y vuelve, ¿no? Ajá, el desplazamiento de quién depende. ¿Quién era XF? ¿Cómo se llama? ¿Posición qué? Inicial. Final. Y X y es Final y posición. posición inicial. ¿Dónde está iniciando el movimiento la persona? En la casa, profe. ¿Y dónde está terminando el movimiento la persona? En la casa. En La casa, no hay O sea que desplazamiento. no hay desplazamiento, él no se está desplazando. ¿Por qué? Porque él está volviendo otra vez al punto de partida. ¿Listo? Si él se hubiera ido al supermercado y luego el supermercado se hubiera ido a otra parte, entonces sí habría desplazamiento. ¿Listo? Pero en este caso él está yendo al supermercado y está volviendo otra vez a su casa. O sea que no hay desplazamiento porque está volviendo al punto donde inició el movimiento. ¿Listo? Lo que hay aquí es una distancia. Y ahí sí es válido lo que ustedes dijeron. ¿Cuál es la distancia que él recorre? Pues 1 kilómetro más 1 kilómetro, 2 kilómetros. ¿Listo? Pues por favor, para que lo tengamos en cuenta. Cuando la persona vuelve a su estado inicial, donde inició el movimiento o el objeto, pues no habría desplazamiento. Solamente hay desplazamiento. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que lo tengan claro. De pronto hay algunas personas que todavía no lo han. Supongamos que estamos aquí y acá está el colegio, ¿no? ¿Listo? Supongamos que usted vive a una cuadra del colegio. Ahora, en vez de usted irse directo al colegio, lo que usted dice es que pasó por acá llamando al amigo, luego fue por acá, fue a la tienda, mató tiempo, vino acá, así, así, sí, llegó al colegio, ¿listo? Se fue a dar toda esa vuelta, se fue a dar, ¿listo? Digamos que en toda esa vuelta que usted hizo, en esa distancia recorrida fue de 2 kilómetros. Usted se fue a recorrer 2 kilómetros para llegar al colegio, ¿cierto? Pero al regresarse usted dijo, yo ya estoy cansado, ¿cierto? Salí cansado del colegio, yo no me voy a ir a dar toda esa vuelta. Yo me voy a dar directico para mi casa. Entonces usted viene directico para su casa, ¿cierto? Pregunto yo, ¿cuál es la posición inicial? La casa. Ajá, muy bien. ¿Y cuál es la posición final? El La colegio. casa. La casa. ¿Alguien qué? ¿La casa o el colegio? La casa. Vas. ¿Listo? Si yo lo planteo que él va al colegio y luego se devuelve a la casa, la posición final es la casa, ¿cierto? ¿Listo? Supongamos en este caso que él no se devolvió a la casa, que él se fue al colegio, ¿listo? Y nos piden calcular cuál es el desplazamiento que él está haciendo, ¿cierto?
Entonces nosotros debemos calcular, ojo, esto no es el desplazamiento, esto es la distancia que él está recorriendo para ir al colegio, ¿cierto? ¿El desplazamiento qué es? En el desplazamiento solamente se tiene en cuenta la posición final, ¿sí? Y la posición inicial, o sea, dónde termina el movimiento y dónde comienza el movimiento, ¿listo? Para hallar el desplazamiento lo que debemos hacer es calcular cuál es esta distancia, ¿sí? ¿Cuál es esta distancia? Digamos que como está a una cuadra la distancia sean 100 metros, ¿listo? Eso sería, entonces en este caso el desplazamiento que está realizando la persona son 100 metros y la distancia recorrida, o sea, toda la vuelta que está haciendo para llegar a un mismo punto es de 2 kilómetros, ¿listo? Profe, y si va a un sitio y después se va para otro sitio, entonces también habría movimiento. Ah, bueno, eso es interesante. Digamos que vamos a hacerla por acá. Aquí estamos nosotros en nuestra casita juiciosos, ¿cierto? Y nosotros fuimos por acá. A ver, sí, por acá vamos a hacerlo. Fuimos a jugar un partido a la cancha sintética. Suponiendo los hombres, ¿no? Pues no sé si aquí haya mujeres deportistas. Entonces, Claro, profe, ¿cómo no? bueno, entonces él hizo este movimiento. Tran, 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 tran. Llegó a la cancha sintética. Ah, pero que de ahí lo invitaron acabó el partido y lo invitaron a tomar pola. Entonces se fue por acá. Acá a la casa de un amigo. Coloquemos el amigo. A ver qué nombre le colocamos. Coloquémosle Camilo. Se fueron a la casa de Camilo acá. Todos los amigos están acá. Tomando acá. Listo. Entonces hizo otra trayectoria acá. ¿Sí? Aquí. Tran, 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 tran. ¿Cierto? Supongamos que de la trayectoria que hizo desde su casa a la cancha sintética fue de 1 kilómetro, ¿cierto? Esta es la distancia recorrida. Y de la cancha sintética a la casa de Camilo, 2 kilómetros, ¿cierto? Hasta ahí llevaría 3 kilómetros de distancia recorrida, ¿cierto? ¿Sí? Pero el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento solamente tiene en cuenta posición inicial y posición final, ¿no? ¿Cuál sería la posición inicial del movimiento? La casa. Muy bien, donde usted está iniciando en su casa, ¿cierto? Y la posición final, ¿dónde sería? ¿En la cancha sintética o en la casa de Camilo? La de Camilo. Exactamente, ya estaría. Ya usted no podría colocar que la cancha sintética es su posición final, no, porque usted está ya en la casa de Camilo, ¿sí? Entonces, para usted medir el desplazamiento, lo que hay, ¿cierto? Entonces usted debe trazar aquí esta distancia y usted mira cuál es la distancia que hay desde este punto a este punto, ¿listo? Entonces recuerden, el desplazamiento solamente tiene en cuenta dónde termina su movimiento y dónde inicia el movimiento. Él no tiene en cuenta todos los otros, las otras distancias que usted hace para llegar de este punto a este punto, ¿no? Él siempre traza una línea recta y mira cuánto hay. Ah, digamos que de aquí a acá solamente haya 500 metros. Entonces, el desplazamiento serían 500 metros y la distancia recorrida serían 3 kilómetros. ¿Listo? Sigamos ahora con el concepto de distancia. Entonces, la distancia es la medida de la trayectoria que corresponde a una magnitud escalar. Recuerden que en la guía número 1 nosotros miramos cuáles eran las magnitudes escalares y vectoriales. En este caso es escalar porque no tiene sentido ni dirección, ¿no? Recuerden que las vectoriales, eso es lo que los define, ¿no? Que tienen dirección y sentido. Entonces, para las distancias, nosotros las unidades de longitud que manejamos son los metros, los centímetros, los kilómetros, bueno, etcétera. Ustedes ya conocen las demás unidades de distancia, ¿sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo, vean. Acá hay más ejemplos. Vamos a llamarle a este ejemplo 1 y a este ejemplo 2. En este ejemplo 1, aquí está iniciando su movimiento, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Aquí está realizando la distancia y está llegando a este punto que es la posición final. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? En este caso, la trayectoria de esta distancia es curvilínea o rectilínea. Muy bien, es curvilínea porque está formando una curva, ¿sí se dan cuenta? Está formando diferentes curvas. ¿Listo? Toda esta línea verde es la distancia recorrida, o sea, el recorrido que él hace para llegar de este punto a este punto, ¿sí? Y el desplazamiento, él no tiene en cuenta todo lo que usted hace, no, él tiene en cuenta solamente
dónde inicia el movimiento y dónde termina el movimiento. ¿Listo? Igual para el segundo ejemplo, vea. Posición inicial, posición final. ¿Esta trayectoria es curvilínea o rectilínea? Rectilíneo. Otra vez es curvilínea, ¿sí? Entonces, lo mismo, vea. No es lo mismo la distancia recorrida, en este caso es la verde, ¿no? Todo lo que le está recorriendo para ir del punto de inicio al punto de llegada a yo tener en cuenta solamente el desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí? En la mayor parte de las veces, ¿sí? Siempre el desplazamiento va a ser menor a la distancia recorrida, ¿sí? Entonces la distancia recorrida siempre va a ser mayor al desplazamiento. Para que sea rectilínea debe ser de esta manera. Por ejemplo, tengo dos puntos y estos dos puntos están así. Ahí sería el movimiento rectilíneo, ¿no? ¿Sí? Pero como el movimiento está formado por curvas, se llama curvilíneo. Si usted está en esta posición inicial y usted va por acá, va al centro, va a la escuela, hace todas sus cosas, ¿cierto? Da toda esta vuelta por acá y vuelve otra vez al punto de inicio, ¿sí? No hay desplazamiento, no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque está llegando otra vez al punto donde inició el movimiento. Lo que habría sería distancia. Distancia sería toda esta distancia que usted está recorriendo por acá para hacer todo este recorrido y llegar al mismo lugar. Que supongamos que la distancia sean 3 kilómetros. Esos 3 kilómetros fue lo que usted recorrió para llegar otra vez al mismo lugar. ¿Listo? Pero cuando llegan al mismo lugar no hay desplazamiento. La rapidez está denotada por la letra B minúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué es la rapidez? Es la distancia recorrida por unidad de tiempo. A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran las unidades de rapidez y de velocidad? Eso lo vimos en la guía 2. ¿Quién nos recuerda cuáles eran las unidades? Kilómetros sobre horas y metros sobre segundos. Muy bien. Estas son las unidades de rapidez. Kilómetros sobre horas o metros sobre segundos. Obviamente hay más unidades, pero estas son las fundamentales, ¿no? Las que estamos trabajando. Yo a usted les enseñé cómo debían hacer las conversiones, ¿no? En el caso, digamos, de que tengan que convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundos o en sentido contrario, metros sobre segundos a kilómetros por hora, ¿no? Ya ustedes están en la capacidad para hacer ese tipo de conversiones. Que eso es lo que hicimos en la guía número 2, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de rapidez? Rapidez es, ¿qué letra representa la D? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa la D? Distancia. Bien, distancia. ¿Y la T qué significa? Tiempo. 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 ¿Listo? Entonces, la rapidez sería distancia sobre tiempo. Bueno. Ahora, por otro lado tenemos la velocidad, que de pronto no la vayan a confundir. La velocidad es la misma v, pero en este caso lleva un vector. ¿Qué significa el vector? Que es vectorial, o sea que tiene magnitud y sentido, ¿no? Si recuerdan en la guía número 1 cuando estábamos hablando de vectores, que yo les decía, cierto motociclista va a una velocidad al noreste, ¿cierto? Una velocidad, por ejemplo, de 120 kilómetros por hora, y ustedes dibujaban el vector, ¿cierto? Hacia dónde se dirigía la velocidad. Si se dirigía al noreste, al sureste, al oeste del norte, bueno, ¿sí? En las diferentes direcciones, ¿listo? Cuando tiene dirección y sentido, perdón, aquí faltó dirección también. Cuando tiene dirección y sentido, entonces significa que esta magnitud es vectorial, ¿vale? Como en el caso de la velocidad. Por eso, por favor, no se vayan a olvidar de colocarle, cuando estén hallando la velocidad, no se olviden de colocarle esta flechita encima que significa que es vectorial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad es, ¿quién me dice quién es delta de x? Esa la acabamos de ver. ¿Qué era delta de x? ¿Quién lo recuerda? La acabamos La de ver. distancia, profe. No, distancia no se llama. Distancia es d. Delta de x tiene otro nombre. Desplazamiento. Muy bien, desplazamiento, ¿no? Obviamente hace referencia casi a lo mismo, pero una cosa es desplazamiento, otra cosa es distancia. Y delta de t hace referencia a la variación del tiempo, que en este caso sería el tiempo que se gasta en recorrer este desplazamiento. ¿Listo? De todas maneras, ahora en el ejemplo que vayamos a hacer, nos vamos a dar cuenta cómo es la aplicación de cada uno de estos conceptos. Acá nos vuelven a decir que pues obviamente las unidades son kilómetros por hora y
metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, por favor, cuando estemos aplicando estas ecuaciones, no nos vayamos a equivocar de pronto con la ecuación de velocidad con la de rapidez, ¿no? Por favor. Sí son la misma B, pero una es vectorial, o sea, la velocidad, y la otra es escalar, ¿vale? O sea que la velocidad tiene dirección y sentido, ¿sí? Y la rapidez no tiene dirección ni sentido. ¿Listo? Vamos a realizar el siguiente ejemplo, donde nos vamos a dar cuenta cómo es la aplicación de cada uno de estos conceptos, ¿sí? Bueno, en el momento estábamos viendo solamente el concepto. Ahora ya vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar cada una de estas ecuaciones. Por favor, tengan la guía a la mano y tengan las ecuaciones a la mano. ¿Listo? Para este caso, ¿sí? Vamos a calcular desplazamiento, distancia, velocidad y rapidez, ¿sí? Leamos qué dice nuestro ejemplo. Una persona pasea desde A hasta D, o sea que va desde A hasta D, pasando por las posiciones B y C. Una pregunta muy sencilla. Si va de A hasta D, ¿cuál sería la posición inicial? ¿Cuál 500. sería la posición inicial? A, B, C 500. o D. No, estamos hablando de las letras, no de los numeritos. ¿Cuál es la posición inicial? A, B, C o D. No sería Ah. la, profe. La inicial es A y la terminal es D. Muy bien. Como estamos iniciando el movimiento en A, esa sería la posición inicial. Y como estamos terminando el movimiento en D, esta sería la posición final. ¿Listo? Recuerden que X significa posición, la Y inicial y la F final. Si nos dijera, por ejemplo, que la persona va de A hasta B, pues obviamente ya no sería la posición final el D, sino la posición final sería la B. ¿Listo? Entonces todo depende de lo que nos diga nuestro ejercicio. En este caso nuestro ejercicio dice que va desde A hasta D pasando de las posiciones B y C. Pregunto yo, a ver, esta pregunta muy sencilla para saber si ya han cogido la parte conceptual o todavía están débiles. Si yo me dirijo de A hacia B, el movimiento, el desplazamiento sería positivo o negativo. 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 ¿Por qué sería negativo? A ver. Que va a la izquierda y Porque el va negativo. Muy hacia la bien, izquierda. porque está yendo a la izquierda. Ahora, situándonos en B, si yo voy de B hacia C, ¿el movimiento es positivo o negativo? Positivo. Porque va hacia Positivo. A la derecha. Muy bien. Derecha. Y en el último movimiento que yo hago, situándonos de C hasta D, ese desplazamiento es positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque va a la izquierda. ¿Listo? Va a la izquierda. Entonces, bueno, ya me alegra saber que la tienen clara un poquito. ¿Listo? Sí, al menos ya saben deducir si va a la derecha es positivo, si va a la izquierda es negativo. Saben que es una posición inicial, cada vez saben que es una posición final. ¿Listo? Entonces, después de que sepan esto, lo demás, súper fácil. Vamos a darle solución a este ejercicio. Vamos a hallar primero el desplazamiento. Sé que todos tienen la guía a la mano, entonces, por favor, ¿quién me dice cuál es la ecuación o fórmula para desplazamiento? Delta de X es igual a ¿qué? Delta X es igual a posición final La E menos posición y la inicial. I. Ah, muy bien. Entonces, delta de X es X sub F, o sea, posición final menos posición inicial. Como ya tenemos la ecuación de desplazamiento, lo que hacemos es reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la posición final? Ubiquémonos en posición final. ¿Cuál es el valor de la posición final? Menos 100 Menos 100, ¿qué? metros. Metros. Muy bien. Aquí están las unidades, ¿no? Aquí dice. Ahora, el menos es de fórmula, ¿no? Menos de fórmula. ¿Cuál es la posición inicial? 500 metros. Muy bien. 500 metros. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto me da esa suma de negativos? 600 metros. ¿Positivo o negativo? Positivo. No, positivo. ¿Por qué positivo? No, positivo no es. Negativo, salud. Negativo, ¿no? Eso nos da menos 100 menos 500, nos daría menos 600 metros. Si me da negativo ese desplazamiento, ¿qué quiere decir? ¿Que la persona iría a la izquierda o a la derecha? La izquierda. Bien, está yendo a la izquierda. ¿Y tiene razón o no? Sí, miren, porque si el movimiento está iniciando aquí y está terminando acá, él está yendo de A hacia D, que en este caso sería ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Listo? Si el movimiento hubiera sido de D hacia A, ¿iría a la derecha o a la izquierda?
Derecha. A la derecha. Muy bien. ¿Listo? Bueno, vamos con el literal B. Ya hallamos el desplazamiento. Vamos a hallar ahora la distancia. Para hallar la distancia, nosotros vamos a tener en cuenta los intervalos que hace rato los mencionamos. O sea, de A hacia B. Luego cuando él se mueve de B hacia C. Y luego cuando él se mueve de C hacia D. ¿Listo? Esos son los tres intervalos que maneja la persona. Pregunto yo. Una cosa súper sencilla. ¿Qué distancia hay de A hasta B? Desde el punto A hasta el punto B. ¿350 qué? Metros. Hay 350, ¿cierto? Miren, porque vea. Aquí acá, 100. Y aquí acá, 100. De aquí a aquí, hay 100. Y como está ubicado en la mitad, no sería 100, sino sería 50. 100 más 100 más 100 más 50, ¿cuánto sería? 350. 350, muy bien. Ahora, 350. ¿qué distancia hay desde B hasta C? 200 metros. 200, ¿cierto? Miren, de este punto a este punto hay 100 metros. Y de este punto a este punto, pues habrían otros 100 metros. 100 más 100 serían 200 metros. ¿Listo? Y el último, a ver. Si de C voy a ir a D, ¿qué distancia tengo de C a D? 450 metros. Muy bien, miren. Entonces serían 100, otros 100, otros 100, otros 100 y por último serían solamente 50. Entonces 100, 200, 300, 400, 450 metros. Entonces la distancia es la suma de estas tres distancias. ¿Cuál sería entonces la distancia total? ¿A cuánto equivale esa suma? 1000 metros, ¿no? ¿Listo? Serían 1000 metros. Y listo, vea, de esa manera hemos encontrado nuestra distancia recorrida. Por favor, tengan la guía a la mano y ustedes me van a decir cuál es la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a ¿quién? No todos a la vez, que no les escucho la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de Al velocidad? desplazamiento sobre delta De T, ¿no? sobre la variación del tiempo, Muy profe. bien. Esta se llama delta de T o se llama variación del tiempo, ¿cierto? Entonces, como nosotros ya tenemos cuál es el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Ya lo hallamos en el A. ¿Cuánto sería? ¿Cuál fue el desplazamiento? Profe, 1000 metros. No, desplazamiento. 600 metros. No 600, menos 600, ¿no? ¿Listo? Ahora, vamos a ver cuál es el tiempo, ¿sí?, que ocupa para ir desde la posición inicial a la posición final. ¿Sí? Entonces, este sería el tiempo inicial y este sería el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo que él ocupa para ir desde A hasta D? Ahí dice, vea, el tiempo. ¿Cuál sería el tiempo que ocupa para ir desde A hasta D? 600 segundos. Ah, pero antes de pasar los segundos, acá nos está diciendo en qué, en 10 minutos. O sea que el tiempo que le está ocupando son 10 minutos. Pero ojo, aquí la velocidad no me está diciendo que yo debo encontrarla en metros sobre minutos. Me está pidiendo encontrarla en metros sobre segundos. Entonces, ¿qué debo hacer? Una conversión. Ya como ustedes son, mejor dicho, pilosos haciendo conversiones, entonces vamos a pasar minutos a segundos. Un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? 60. 60, ¿no? Entonces cancelo minuto con minuto. 60, ¿no? 10 por 60, ¿cuánto nos da? 600 segundos, ¿no? Esa sería los minutos en segundos. Entonces ya no voy a colocar dividido entre 10 minutos, sino entre 600 segundos. Aquí yo puedo cancelar dos ceros con dos ceros para que me quede más fácil la división. ¿Cuánto me da menos 6 entre 6? A ver, ¿cuánto me daría eso? Menos 1. Menos 1. Bien. Menos 1. ¿Y las unidades? Minuto por segundo. Metros sobre segundos. Muy bien. Si la velocidad me dio negativa, ¿qué indica? ¿Que el movimiento va a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Recuerden que la velocidad está ligada con el desplazamiento, vea. Ellas van ligadas. ¿Por qué van ligadas? Porque las dos son vectoriales, o sea, tienen dirección y sentido. Y la rapidez va ligada con la distancia. ¿Por qué? Porque ambas son escalares. Ellas no tienen ni dirección ni sentido. ¿Listo? Si no tienen dirección y sentido, significa que ellas siempre van a ser positivas. ¿Listo? No importa si va a la derecha o a la izquierda, ellas van a ser positivas.
Vamos con el literal D, que es la rapidez. ¿Cuál es la ecuación de rapidez? B es igual a ¿quién? Distancia y tiempo. Muy bien, distancia sobre tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia recorrida? 1000 metros, ¿no? 1000 metros, muy bien. ¿Y cuál es el tiempo que ocupa para ir de A hasta D? 10 minutos. Ah, pero no vamos a colocar 10 minutos, sino que vamos a colocar en segundos. ¿Cuánto eran los 10 minutos en segundos? 600 segundos. Muy bien. Y hacemos nuestra división, ¿sí? Para que nos quede más fácil, podemos cancelar dos ceros con dos ceros y nos queda 10 entre 6. ¿Cuánto nos da la división de 10 entre 6? 1, ¿qué? 67 Muy bien. Metros sobre segundo. segundos. ¿Listo? Y ya vean, he terminado, ¿sí? He terminado y he encontrado desplazamiento, he encontrado distancia, he encontrado velocidad y he encontrado la rapidez. Nuestro siguiente ejemplo dice lo siguiente. Un automóvil de carreras recorre 600 kilómetros en 2 horas. Nos piden hallar la rapidez del automóvil y la distancia recorrida si el automóvil se mueve con la misma rapidez durante 2 horas y media. ¿Listo? Lo primero que debemos hacer es encontrar los datos, ¿sí? Vamos a ver qué datos nos brinda nuestro ejercicio. Aquí está nuestro primer dato, que son 600 kilómetros. Estos 600 kilómetros, ¿a qué hacen referencia? ¿A distancia, tiempo o velocidad? Tiempo. ¿Tiempo? No, velocidad. Ojo. Distancia. Esa no es kilómetros, no son unidades de tiempo. Ojo. Son unidades de distancia. Entonces ustedes colocan D es igual a 600 kilómetros, ¿no? Ahora, las 2 horas son unidades de ¿qué? De distancia, tiempo o velocidad. Tiempo. Es tiempo, las 2 horas, ¿cierto? Nos están dando distancia y tiempo. Y en el literal A nos piden hallar ¿qué? ¿Qué nos piden hallar? La rapidez. Muy bien. O sea que B es nuestra incógnita, la que debemos hallar. Yo sé que ustedes son bien pilosos y me van a decir cuál es la fórmula, cuál es la ecuación para hallar la rapidez. Distancia sobre tiempo, profe. Muy bien. Distancia sobre tiempo. ¿Tenemos distancia? Sí. ¿Tenemos tiempo? Sí. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale la distancia? 600 kilómetros. ¿Cuánto vale el tiempo? 2 horas. 2 horas, profe. ¿Cuánto me da la división? 600 entre 2. 300 kilómetros por hora. Y listo, vean, hemos desarrollado el literal A. Entonces respondemos, la rapidez con la que el automóvil se mueve al realizar el recorrido es de 300 kilómetros por hora o 300 kilómetros sobre hora. Y listo, pare de contar, no tiene que hacer nada más. Aquí estaría nuestra primera respuesta, súper sencilla. Vamos ahora con el literal B. El literal B nos dice, calcule, bueno, ¿cuál es la distancia recorrida? O sea que la distancia va a ser nuestra incógnita, ¿sí? Esa es nuestra incógnita. Dice, si el automóvil se mueve con la misma rapidez, ¿cuál sería la rapidez con la que el automóvil se está moviendo? ¿Con qué rapidez se está moviendo? Con 600 kilómetros. 300 kilómetros por hora, ¿no? Esta es la rapidez con la que se está moviendo el automóvil. Y nos dicen, ¿en qué tiempo? Aquí está el tiempo, vea. ¿Durante qué tiempo se mueve? 2 horas y media. Entonces, 2 horas y media sería 2,5 horas, ¿no? Porque son 2 horas y la mitad de otra. Entonces, 2,5 horas. Listo. En este caso, la incógnita no es la rapidez, sino la distancia. ¿Vale? Entonces, la voy a despejar de esta fórmula. De rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? Escribo la fórmula. Y ustedes me dicen lo siguiente. A ver, me van a contestar. En este caso, el tiempo, ¿qué está haciendo debajo de la distancia? ¿Sumando, restando, multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Muy bien. Como está dividiendo, yo tengo que pasarlo al otro lado para poder despejar distancia y que me quede solita. Como está dividiendo, lo paso al otro lado a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario a dividir? Multiplicar. Es multiplicar. Entonces, esto nos quedaría, despejando nos quedaría que la velocidad por el tiempo es igual a la distancia. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya está despejada nuestra ecuación. Entonces, como ya está despejada nuestra ecuación, yo puedo resolver nuestro ejercicio.
¿Listo? Pero antes de resolver nuestro ejercicio me tocó despejar. ¿De dónde? De nuestra ecuación de rapidez. ¿Listo? Esta sería la ecuación para distancia. ¿Listo? Igual en la guía están todas estas ecuaciones para que por favor las tengamos en cuenta. Por eso les digo, saquen aparte, en una hoja aparte, escriban estas ecuaciones y escriban el nombre de cada ecuación. Para cuando les pregunte o tengan que hacer el taller o la evaluación, pues las tengan a la mano y no estén buscando, ¿listo? Porque buscando en la guía o buscando en los apuntes, pues van a perder tiempo. Bueno, entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál es la, rapidez? ¿Cuál es la rapidez que lleva el automóvil? Kilómetros sobre horas. Muy bien. Por, ¿sí? Recuerden que el punto indica por, ¿no? El tiempo que son 2,5 horas. Vamos a colocarle aquí paréntesis para que de pronto no se vayan a equivocar. ¿Cuánto me da esa multiplicación? 300 por 2,5. 750 kilómetros. ¿Ah? Antes de llegar a kilómetros, ¿qué unidades debo cancelar? horas, profe. Les cancelo horas, ¿por qué? Porque como estoy hallando distancia, la distancia me dan kilómetros, no me dan horas, por eso cancelo las horas. Y 300 por 2,5 me da 750 kilómetros. Y listo, vea, esta sería la distancia que va a recorrer este automóvil si se mueve con la misma rapidez durante 2 horas y media.